Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues de momento estamos viendo una sesión bastante tranquilita, aunque estamos apreciando ya desde la sesión de ayer que hay momentos en los que vemos bandazos bastante importantes en las cotizaciones de los índices, y eso lo estamos comprobando justamente desde ayer, cuando salieron las primeras noticias en las que se comentaba que Trump a lo mejor no ponía aranceles en el corto plazo. Bueno, pues ya estamos comprobando durante esta noche en el mercado de futuros en Estados Unidos ha habido bastante movimiento, porque ante cualquier rumor que hay de una posible medida política que pueda poner Trump, hay bastantes bandazos en los mercados. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos ayer, porque hay muchísima incertidumbre ahora mismo con lo que pueda llegar a pasar y con lo que pueda llegar a hacer este hombre. Por lo tanto, esto a los mercados no les gusta y nunca les ha gustado la incertidumbre, y por lo tanto pues es un factor a mayores para pensar que la volatilidad puede ser bastante alta en las próximas semanas, porque parece que esto no ha hecho más que empezar. Así que bueno, hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que hemos visto cómo ha roto ese techo que había formado en las últimas semanas. Vamos a ver si podemos continuar manteniéndonos al alza. Vamos a ver también la cotización de Farmamar, que estamos viendo cómo se mantiene en ese movimiento lateral que llevamos viendo ya un par de meses. Vamos a ver qué perspectivas tenemos ahora mismo, si puede seguir manteniendo el movimiento lateral, si puede haber una ruptura al alza. Vamos a verlo. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es el Banco Sabadell, que ha visto una subida muy pero que muy importante en las últimas semanas y ahora parece que tiene vía libre al alza. Vamos a analizarla, no sea que nos dé algún que otro susto. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con esas tres acciones. Como siempre, lo vamos a ver desde la versión web de ProRealTime. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis un enlace para los que queráis. Os registréis de forma totalmente gratuita y podéis ver estos gráficos en tiempo real. Y además también, ya lo sabéis, tenéis un enlace también en la descripción del vídeo para todos aquellos que queréis aprender a utilizar esta versión web de ProRealTime. Pues tenéis un enlace a ese curso, que además ahora, como ya os comentaba la semana pasada, tenemos un descuento del 25%, y para todos los que sois miembros del canal un descuento a mayores del 40% si ponéis el cupón que os he dejado estos días atrás en esas publicaciones exclusivas para los que sois miembros del canal. Así que si estáis interesados, pues puede ser un buen momento. Vamos a comenzar con las tres acciones. La primera de ellas, la cotización de IAG. Fijaros cómo la semana pasada estábamos viendo, cómo veíamos clarísimamente que la zona que veíamos, los 377, 375 aproximadamente, estaba actuando como resistencia. Además ahí, fijaros cómo teníamos una divergencia. La semana pasada decíamos, cuidado, porque a lo mejor podemos ver una corrección mayor, quizás perder la zona de 350 e irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones. Pero fijaros cómo no ha acabado sucediendo eso, todo lo contrario. Según fueron pasando las sesiones, veíamos que se mantenía en la parte alta ese movimiento lateral, y al final, fijaros, tanto fue el cantar a la fuente que al final se acabó rompiendo, y hemos conseguido esta semana, en la sesión de ayer, romper ese techo, y en la sesión de hoy de hecho estamos viendo cómo sigue manteniéndose al alza. Sí que es verdad que todavía la divergencia se mantiene en la cotización de IAG, pero ver esa ruptura pues puede ser bastante positivo para pensar que todavía nos queda más recorrido al alza, más aún si seguimos viendo velas como la de hoy, donde estamos viendo que es una vela muy alcista, un cuerpo muy grande, y además vemos cómo se mantiene muy arriba de esa banda superior de Bollinger. Por lo tanto, eso es positivo para pensar que puede seguir manteniéndose al alza, y en el corto plazo, si el cierre es como estamos viendo ahora mismo la vela de IAG, pues puede ser bastante positivo, como decimos, para seguir manteniéndose al alza. La única pega que le podemos poner ahora mismo, pues que fijaros que en el repunte que estamos viendo ahora mismo, pues de momento estamos muy justitos en la zona de sobrecompra, muy cerca de esos 70 puntos en el RSI. Eso que nos marca que en esta subida que estamos viendo ahora mismo, de momento no tiene la misma fortaleza que veíamos por aquí en la sesión del 10 de enero, ni la fortaleza que teníamos, fijaros, el 18 de diciembre, cuando puso fin a esa subida tan vertical, donde el RSI se encontraba en 90. ¿Esto nos va a marcar ya que vayamos a ver una corrección? Evidentemente no, pero sí nos marca que la fuerza es menor de momento. ¿Por qué de momento? Porque si seguimos viendo las siguientes sesiones que siguen manteniéndose el alza y el RSI alcanza la zona de 74, 75, se aleja de la zona de 70 por arriba, pues sería positivo para pensar que sigue teniendo fortaleza, y aunque veamos una corrección, pues puede ser para posteriormente seguir manteniéndose el alza. El riesgo estaría cuando veamos un nuevo pico y veamos una corrección, y en ese último pico el RSI se sitúe por debajo de la zona de 70 o muy cerquita de ella. Ahí habría bastante riesgo, porque nos estaría marcando que toda la fortaleza que venimos comprobando que tiene la cotización de IAG, fijaros,
desde el mes de octubre, pues ya se estaría debilitando, no tendríamos tanta fuerza y a lo mejor vendría esa corrección más importante. De hecho, decíamos, es positivo aunque nos mantengamos el movimiento lateral. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que la media de 70 sesiones alcanzase esa zona. Pero si sigue manteniéndose al alza es mucho mejor, porque esa media de 70 va a actuar como soporte y cada vez está más cerca de la cotización, porque la pendiente es bastante positiva, lo que hace que si vemos una posible corrección, pues quizás ese movimiento a la baja sea más cortito, porque esa media de 70, como decimos, acabe actuando como soporte. Por lo tanto, pues lo sigue haciendo bastante bien la cotización de IAG. Fijaros en el gráfico semanal, qué bien lo está haciendo. Si echamos la vista atrás, es impresionante. Después de romper todo el lateral, ya lo decíamos, cuidado si rompe el lateral porque la subida puede ser muy vertical, porque prácticamente no teníamos resistencias importantes y fijaros cómo así está siendo, se está manteniendo muy bien. De hecho, ahora no parece que tengamos ninguna zona clara de resistencia por el camino. La más cercana es la que acabamos de romper, sobre los 3,75, 3,77, fijaros que estaba por aquí, porque habíamos visto en esa zona movimiento a la baja, había actuado como soporte y también que había actuado como resistencia. A partir de esta zona, pues es que claramente no tenemos ninguna zona de resistencia hasta los 4,25 ahora mismo. Eso ya nos va a marcar que del tirón nos vayamos hasta esa zona. Pues bueno, quizás es un poquito complicado. No sé hasta dónde podría llegar el RSI en un gráfico semanal si seguimos viendo una subida tan vertical como la que venimos viendo en los últimos meses en la cotización de IAG. A lo mejor nos vamos a la zona 95, es decir, con calma porque a lo mejor tenemos que ir viendo una subida con un poquito más de dudas, no tan clara como veníamos viendo anteriormente, con zigzagueos como hemos visto esas últimas semanas, pero que poco a poco siga manteniéndose al alza. Eso sería bastante positivo, ver quizás esos dientes de sierra en el gráfico diario para ir consolidando la subida, porque muchas veces cuando vemos una subida muy vertical, si no viene acompañado con mucho volumen, muchas veces nos cuesta seguir manteniéndonos al alza posteriormente y rápidamente entre la oferta y vemos una corrección importante. Por el momento se sigue manteniendo bastante bien la cotización de IAG, como decimos. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, de momento las velas que va dejando mes tras mes son muy positivas. Y la vela que de momento está dejando este mes, pues sigue siendo bastante positiva. Aún cerrando el movimiento lateral, decíamos que podría ser bastante positiva porque nos encontramos por encima de la banda superior de Bollinger y estamos muy cerquita de los máximos del cierre mensual, al igual que estamos ahora mismo. Por lo tanto, como decimos, lo está haciendo muy, pero que muy bien la cotización de IAG. Sí que es verdad, fijaros, como la zona que veíamos entre marzo de 2018 y enero de 2019 se formó un suelo en esa zona. Fijaros cómo ese suelo está alrededor de la zona 385, es decir, podríamos pensar que ahora hay una resistencia por ahí que se puede apreciar en el gráfico semanal, no tan claro, el mensual, perdón, no tan claro ni en el semanal ni en el mensual, pero fijaros cómo parece que tiene toda la intención de acabar completando todo el movimiento de subida como anteriormente fue de caída. Y ya sigue así, fijaros, el mensual supera esa zona, es que no tenemos ninguna zona clara hasta los picos que veíamos, fijaros, en julio de 2018, en enero de 2019 y en febrero, y fijaros también en diciembre de 2015. Por lo tanto, pues de momento, mientras sigamos viendo estas velas diarias, semanales y mensuales en IAG, yo creo que podemos seguir siendo bastante optimistas y quizás esa corrección que decíamos que podría llegar y que evidentemente podría ser totalmente sana y que nos mantuviese luego la tendencia alcista, pues parece que se va retrasando. Y eso es positivo porque eso nos sigue marcando que la tendencia principal de la cotización de IAG sigue siendo alcista, es decir, que la fuerza ahora mismo la sigue teniendo la demanda dentro de su cotización. Así que eso es muy bueno para que veamos o para que sigamos viendo subidas dentro de la cotización de IAG. Vamos con la segunda de las acciones, que es Farmamar. Fijaros cómo habíamos visto una subida muy vertical en el mes de octubre y quizás muchos pensaban que iba a ser el típico calentón para luego caer en picado. Pero ¿qué comentábamos cuando veíamos la subida? Que cuidado, que esta vez veíamos cosas diferentes que no se solían dar cuando vemos una subida y luego ver una caída en picado. ¿Por qué? Pues porque estábamos viendo que el volumen era muy alto y este volumen nos podía servir de gasolina para mantenernos en la parte alta. Y fijaros si nos estamos manteniendo. Llevamos ya desde el mes de octubre en ese movimiento lateral. Eso es bueno, eso podría ser un movimiento de consolidación, podría ser positivo, pero todavía no tenemos la confirmación de que es un movimiento de consolidación. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues si vemos que acabamos viendo una ruptura al alza en su cotización. Sí que es verdad que aunque es un movimiento lateral, hemos podido apreciar máximos crecientes en ese movimiento lateral y sí que es verdad que también se puede apreciar
la divergencia que tenemos entre la cotización y el RSI. ¿Cuál es la pega? Ahora mismo que quizás nos marca algo de debilidad, de la cual vamos a salir de dudas probablemente muy pronto. Pues fijaros que en el último pico que veíamos a principios de enero, el RSI ya se quedó en la zona, fijaros, de los 61,08, muy alejado de la zona de 70, donde podemos seguir pensando que la cotización de Farmamar sigue teniendo fuerza para, aunque sea, mantenernos en el lateral, como veníamos viendo anteriormente, cuando se formaban nuevos picos. ¿Y por qué pienso que vamos a salir de dudas ahora mismo? Porque fijaros cómo la tendencia en el RSI es claramente bajista. Fijaros, claramente. Pero si ahora conseguimos ver las siguientes sesiones que se mantiene al alza la cotización de Farmamar y volvemos a marcar un máximo creciente la cotización, es bastante probable que esa tendencia bajista en el RSI se rompa y eso nos marque de nuevo una señal de fortaleza en la tendencia que tiene Farmamar y que podamos romper el movimiento lateral al alza. ¿Cuál sería lo más negativo? Pues que empecemos a ver que ahora ya no marca un máximo creciente y encima sigamos viendo cómo el RSI tampoco marca un máximo creciente. Es decir, eso sería bastante negativo. Fijaros como el último pico en el RSI estuvo en 61, ahora estamos en 57. Si conseguimos llegar hasta la zona, a lo mejor 84, 85, es probable que esa divergencia se acabe rompiendo. Y eso es una señal anticipada de que podemos acabar rompiendo el movimiento lateral. Si por el contrario, como os digo, vemos que sigue marcando un nuevo mínimo máximo decreciente en el RSI y encima vemos que en este nuevo pico ya no consigue marcar un nuevo máximo creciente como veníamos viendo anteriormente, pues como mínimo nos va a hacer pensar que nos vamos a mover el movimiento lateral y que quizás ahora nos vamos a buscar la media de 70, que fijaros, ya ha entrado en el movimiento lateral. Es decir, una señal más o una razón más, mejor dicho, para pensar que la ruptura de este movimiento lateral está cerca, porque la media de 70 va a actuar como soporte, probablemente. Si vemos que actúa como soporte, puede que llegue el impulso por parte de la demanda, que ya hayamos tenido tiempo suficiente de consolidación. Si estamos en ese movimiento de consolidación, ya entra la demanda, consigamos romper el movimiento lateral. Pero si por el contrario vemos que ahora no se consigue mantener sobre la media móvil de 70 sesiones, que se está acercando ya mucho a la cotización, pues a lo mejor es cuando nos marca que no es un movimiento lateral de consolidación, sino que es un movimiento de distribución. Para ello, como digo, no deberíamos romper la tendencia bajista en el RSI. ¿Para qué? Para que nos siga marcando debilidad y pensar que estamos viendo un techo para luego acabar perforando y perdiendo todo lo que habíamos ganado en el mes de octubre en su cotización. Por lo tanto, creo que, como os decía, en 1 o 2 semanas, como mucho, es probable que veamos la ruptura de este movimiento en la cotización de Farmamar. A ver, se puede llegar a alargar bastante más, pero tengo la sensación de que cada vez el movimiento está más claro, está más cerca. ¿Por qué? Porque además fijaros como el volumen cada vez es más bajito y cuando el volumen cada vez es más bajito también es más fácil mover este tipo de cotizaciones al antojo que se quiera, al alza o a la baja, y a poco que entre el volumen se va a conseguir romper el movimiento lateral al alza, o a poco que entre el volumen por parte de la oferta se va a conseguir romper el movimiento lateral a la baja. Por aquí fijaros que era muy complicado romper el movimiento lateral. ¿Por qué? Porque todavía veíamos mucho volumen por parte de la demanda. Y aunque veíamos sesiones con bastante volumen por parte de la oferta, todavía se mantenía. Porque teníamos mucha fuerza de antes. Pero ahora ya no notamos tanto volumen. Es decir, estamos en un momento quizás proclive para que se rompa ese movimiento lateral, como decimos, a lo mejor no tardando. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros cómo también tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI, pero aquí lo positivo es que fijaros que el último pico leímos en 82, es decir, todavía marcaba clarísimamente fortaleza la cotización de Farmamar. ¿Y esto qué nos indica? Pues que como mínimo podemos seguir viendo un movimiento lateral, porque eso es una señal clara de fortaleza, y que a lo mejor, aunque veamos una corrección importante, a lo mejor nos vamos a la zona de 69, 70, por poner una zona, como en esa divergencia última el pico todavía era bastante alto, pues a lo mejor luego nos queda alguna que otra subida importante en la cotización de Farmamar. Es decir, si nos quedásemos pillados en la parte alta, a lo mejor luego nos da una oportunidad de salirnos. ¿Por qué? Porque todavía la fortaleza en el último pico era bastante alta. Y eso va a marcar que todavía puede que nos queden los últimos zarpazos al alza en el caso de que veamos que llega esa corrección más importante. ¿Cómo se mantendría al alza la cotización de Farmamar? Pues si ahora seguimos viendo que se mantiene el impulso, imaginaros, si nos vamos a la zona de 90, es muy probable que sigamos viendo una divergencia en el gráfico semanal. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a ver el RSI en el semanal a lo mejor en 80, es decir, nos va a marcar todavía muchísima fortaleza. Es decir,
pues a lo mejor vemos otro movimiento lateral, pero nos va a marcar que luego posteriormente nos podemos seguir manteniendo al alza. Fijaros qué importante es el RSI tener la lectura correcta y saber cuándo nos marca que tiene bastante fuerza la actual tendencia, que es cuando se mantiene claramente por encima de la zona de 70, porque eso nos permite ver que se puede mantener con un mínimo en un movimiento lateral y que probablemente también se pueda mantener al alza porque todavía tenemos muchísima fortaleza. Fijaros que llevamos con el RSI sobrecomprado, fijaros, desde octubre y se sigue manteniendo al alza la cotización en esa parte alta. Es decir, si hubiéramos simplemente pensado que al superar o al llegar a la zona de 70 ya tendríamos que vender porque sobrecompra, que es lo que se nos dice en todos los manuales, pues es muy probable que al principio de octubre nos hubiéramos salido. No hubiéramos llegado hasta aquí, a los 69. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que la lectura correcta es valorar la fuerza que tiene la cotización cuando vemos y cuando analizamos el RSI y luego a partir de ahí ya sacar conclusiones, si debilidades, si fortalezas, si divergencias o lo que podamos ver. Y vamos con el gráfico mensual y fijaros cómo de momento sí que es verdad que el gráfico mensual no nos está marcando que vaya a haber una ruptura, todo lo contrario, nos sigue marcando ese movimiento lateral. Lo positivo, que no hemos visto una vela de corrección de momento en el gráfico mensual que se aleje de la banda superior de Bollinger. ¿Y qué es lo positivo? Pues que si está el cierre de la cotización en la banda superior de Bollinger, se pueden seguir abriendo los siguientes meses y eso nos abre, podríamos decir, que ha recorrido para seguir manteniéndonos al alza en su cotización los próximos meses. Así que todo lo que sea cerrar cerca de la banda superior de Bollinger, que fijaros, ahora mismo se encuentra en la zona de los 78,88, pues yo creo que es bastante positivo. Y vamos con una de las acciones que mejor lo está haciendo en las últimas semanas. Fijaros, desde que comenzó el año, la subida, el Banco Sabadell, ha sido totalmente vertical. Hemos conseguido romper ese movimiento lateral. Fijaros como teníamos el techo muy bien marcado en la zona de los 1,93 y el momento que llegó la ruptura, la subida, como decimos, ha sido muy vertical. Y tampoco es que digamos que ha entrado un volumen espectacular en su cotización, todo lo contrario, pero ha sido una subida muy buena. Fijaros todos los cierres por encima de la banda superior de Bollinger y eso, como acabamos de decir en forma que hace que se siga abriendo la banda superior y que sigamos teniendo recorrido al alza. Y fijaros como ahora mismo sigue marcando bastante fortaleza. Hoy sí que es verdad que está corrigiendo un poquito, pero hemos alcanzado en la sesión de ayer el RSI en zona de 78, es decir, sigue marcando bastante fuerza en su cotización. ¿Va a llegar la corrección en algún momento? Pues bueno, evidentemente en algún momento llegará. Si cogemos el gráfico semanal y echamos la vista atrás, pues podemos ver que la zona más importante de resistencia ahora mismo la tenemos que buscar, fijaros, en agosto de 2010. ¿Dónde? En la zona de los 2,10. ¿Dónde estamos ahora mismo? En los 2,13. Es decir, estamos en una zona en la que quizás hemos visto ya anteriormente zona de soporte, zona de resistencia, es decir, ahí quizás, vamos por aquí también, la cotización de Sabadell lo tenga un poquito más complicado para mantenerse al alza. Y a lo mejor empiecen a entrar las dudas. Por lo tanto, es una zona en la que estamos ahora mismo, entre los 2,10, 2,13 aproximadamente, que debemos valorar que quizás entre la oferta y que podamos ver una corrección. ¿Cuál es el problema de ver subidas tan verticales? Pues que nos cuesta encontrar quizás una zona buena de soporte cercana, porque la única que tenemos más clara es los antiguos máximos, los 1,93. Yo sería una corrección bastante importante. ¿Qué podemos valorar por el camino? Pues a lo mejor la banda media de Bollinger. ¿Por qué? Pues porque las tendencias alcistas, cuando son muy claras, el primer soporte es la media móvil de 6 sesiones. En el momento que la perfora, se suele buscar la banda media de Bollinger. Y cuando la perfora, es cuando quizás vemos una corrección más importante y ya tenemos que buscar zonas de soporte claves en la subida. En este caso, los 1,93, una zona que no debería perforar para pensar que no estamos viendo una ruptura en falso. Sí que es verdad que que sigamos viendo que hay bastante fortaleza, quizás en el corto plazo, pues ya vemos que se va alejando de la banda superior de Bollinger y quizás nos marca que hay algo de debilidad, que podemos ver alguna corrección. Por lo tanto, ahí es cuando tenemos que valorar la media de 6 sesiones, que ahora está a los 2,10, y la banda media de Bollinger, que está a los 1,97, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, aunque lo viene haciendo bastante bien, pues es probable que más pronto que tarde acabemos viendo esa corrección. Ya sabéis que está muy vinculado a todo tipo de noticias, la cotización del Banco Sabadell, que un día te la hacen subir un 10%, un 5% y otro día te la hacen caer otro 5 o 10%, cuando son acciones que están muy vinculadas a las noticias. Así que también hay que tenerlo eso en cuenta. En el gráfico semanal, pues fijaros que bien se ve la ruptura en el movimiento lateral, fijaros que tenemos una divergencia en ese movimiento lateral, pero decíamos que mientras no perforase a cierre
el soporte de ese movimiento lateral donde veíamos la divergencia, no deberíamos preocuparnos. Y así ha acabado siendo, y cuando ha roto el movimiento lateral, la cotización ha volado. Hemos visto una subida muy pero que muy importante en su cotización, se ve muy pero que muy bien. ¿Qué parece que ha sido esto? En principio, pues un movimiento lateral de consolidación. En mi opinión, que sería muy positivo para Sabadell, quizás para mantener una tendencia alcista sana en el medio y largo plazo para los próximos meses, a lo mejor una corrección hasta la zona de los 2 euros o 1,95 aproximadamente, y a partir de ahí volver a repuntar con volumen por parte de la demanda y superar los máximos de alcance en la subida actual. Eso sería muy positivo y nos podría seguir manteniendo al alza durante varias semanas y meses más. Y el gráfico mensual, pues fijaros la vela que está dejando, es espectacular. Muchos diréis, bueno, pero tenemos una divergencia, el RSI en 75 a lo mejor nos va a anticipar que estamos haciendo un techo. Pues bien, ahora lo peligroso en la cotización del Sabadell sería no ver esta divergencia, porque si no vemos esa divergencia sería porque la cotización se ha metido un castañazo del copón, de aquí a lo que queda de mes, es decir, todo lo que sea ver divergencias y que veamos el cierre del mes muy cercano a la zona en la que estamos ahora mismo sería positivo, sería una vela claramente de fortaleza y nos marcaría que puede seguir manteniéndose al alza. El problema estaría es que empezásemos a corregir ya, perdiese gran parte de lo ganado de las últimas semanas, dejase una vela de indecisión con un claro rechazo de escape al alza. Eso sería muy negativo. No veríamos divergencia en la cotización del Sabadell, o a lo mejor sí, porque si a lo mejor cierra la zona de los 1,92, seguiríamos viendo divergencia y encima veríamos el RSI muy cercano a la zona de 70. Es decir, mucho cuidado. Ahora necesitamos, para mantener la tendencia alcista clara y no ver señales de debilidad en el Sabadell en los próximos meses, lo clave sería ver un cierre donde estamos ahora mismo. Esto quizás chocaría un poquito lo que acabamos de comentar en el gráfico diario, donde decimos que a lo mejor vemos una corrección y que podría ser totalmente sana. Pues bien, es importante que si vemos una corrección, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el gráfico mensual, sea rápida. ¿Para qué? Para que veamos a cierre mensual que se mantiene muy cerca de la zona de máximos, porque si vemos que las últimas sesiones del mes, las últimas 5 o 6 sesiones, viene la corrección y nos vamos a la zona de los 1,93, va a dejar muchas dudas, a lo mejor no tanto en el gráfico diario donde vemos que se está apoyando en la media 70, pero sí en el mensual, donde dejaría una vela clarísima de rechazo en ese gráfico mensual. Así que bueno, es la lectura que podemos hacer ahora mismo del Banco Sabadell. La verdad que de momento lo está haciendo muy bien en estos 20 días que llevamos del mes de enero. Así que nada, ya con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Nos veremos mañana de nuevo. Recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo a ver si no hay mucho movimiento en los mercados o sí, porque quizás es la mejor manera para obtener quizás rentabilidad con esos movimientos. Y hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.